Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir avanzando y recientemente lo veíamos en Lampa, los efectos del corte de electricidad. Abre todo un debate respecto de las concesiones que hay sobre las empresas eléctricas y particularmente también sobre la institucionalidad que las regula. Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones y docente del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, está con nosotros para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenas tardes, gracias por la invitación para hablar sobre estas situaciones que afectan a tantas personas hoy en día. Claro, estamos hablando de más de 100.000 clientes ahora, pero en algún minuto hubo una afectación de más de 1 millón de clientes por cortes de suministro. Lo que queda son personas que llevan sufriendo prácticamente 6 días de corte de electricidad. Ahora, efectivamente se estuvo ante la presencia de un sistema frontal que hacía imposible esquivar quizás las consecuencias en esta magnitud. Mira, en general hay que pensar que las empresas concesionarias eléctricas, en este caso, están sujetas a una regulación muy estricta respecto a, porque tienen el monopolio de la distribución de la electricidad. Y para efectos de establecer su red, en este caso eléctrica, tienen los costos, se establece una fijación tarifaria muy similar a las empresas de telecomunicaciones respecto a la distribución de sus redes de telecomunicaciones. Y en general, cuando existen imprevistos, obviamente existen de fuerza mayor o casos fortuitos, pero este tipo de eventos que son cada vez más recurrentes, obviamente son considerados por la normativa y establecen multas. Lo que pasa es que en el sector eléctrico al menos las multas son menores a la cantidad de afectación o a los días de reposición supuestos en que están siendo afectados los clientes. Entonces, y esto se suma con otros efectos como por ejemplo el tema de que los postes que se cayeron, que en algunos casos dicen que es producto de los árboles, también se ha visto agravado por situación de otros cables como de comunicaciones que al caer alguna rama no solamente arrastra los cables eléctricos, sino que de telecomunicaciones se producen este efecto dominó que genera, tal como tú mencionas, hoy día todavía, a 6 días del evento, existan más de 100.000 hogares sin hogar, pero hubo un momento en que casi hubo 700.000 hogares y es bastante grave. Pedro, aquí lamentablemente lo voy a hacer súper en buen chileno. Pareciera que todos se tiran un poquito la pelota con la responsabilidad. Bueno, hay una parte que se indica directamente a la empresa y la demora que ha tenido la empresa en reponer el suministro, ya sea CGE o Enel. Pero cuando vemos, por ejemplo, esta llamada contaminación aérea y vemos una cantidad de cables, vemos árboles entre medio de esos cables, vemos ramas que están encima de ellos, uno dice, bueno, ¿de quién es responsabilidad que este panorama esté así y siga funcionando así? Porque a la hora de poder podar los árboles, los alcaldes dicen es que es responsabilidad de Enel o Enel me tiene que dar permiso. Enel por su parte dice no, esto es tema de la municipalidad. Y todos parecieran, vuelvo a decir, el chilenismo, tirarse la pelota con respecto a las responsabilidades. ¿De quién es la responsabilidad que finalmente tengamos este tipo de imágenes siendo parte del panorama a nivel de todo Chile? Yo voy a sumarle un pelito más a la sopa, porque en general estos postes de luz son de las empresas eléctricas que a su vez arriendan un ganchito para instalar cables de telecomunicaciones. Entonces, cuando estamos hablando de esta envergadura de cables en uso y en desuso, se suma no tan solo la regulación de eléctrica, digámoslo así, sino que la regulación de telecomunicaciones. Y explícitamente por toda esta cantidad de cables, hoy día existe una polémica porque hace 5 años atrás salió aprobada por el Congreso una ley que se llama Chavo Cable, que establece la obligación de empresas de telecomunicaciones de tener el menor número de cables disponibles, o sea, tendidos, y tienen que retirar aquellos cables que están en desuso, lo que se llama los escombros aéreos, porque todos entendemos que no es necesario una gran cantidad de cables para los servicios que prestan las empresas. Lamentablemente esta ley establece un reglamento que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones quien tenía que darla 90 días después de que salió la ley, estamos hablando del año 2019, y han pasado 5 años y todavía no existe este reglamento. Entonces, las empresas, por un lado, dicen, no los podemos sacar porque no hay un reglamento claro. Por otro lado, los municipios, en un principio se le había dado la atribución para retirarlo a costa de la empresa, pero hay municipios que dicen, bueno, yo no tengo los profesionales destinados para esto, pero
un último elemento de una ley que salió recientemente, que Internet como servicio público le quitó las atribuciones a los municipios para poder retirar los cables y cobrárselo a las empresas. Entonces hoy día volvemos a foja cero en el sentido de que son las empresas de telecomunicaciones las que contratan con las empresas eléctricas. Para las empresas eléctricas ganan por estos Uf. ganchitos y los municipios no tienen las atribuciones para quitar los cables, sí tienen las atribuciones para podar los árboles, entonces se produce un loop. Es decir, quién finalmente es el responsable o a quién se le puede hacer exigible no tan solo las multas que establece la ley, sino que obligaciones, porque piensa en todas las consecuencias que, por ejemplo, produce estar sin luz, que además Sí, claro. acarrea cortes de telecomunicaciones y finalmente a qué entidades de telecomunicaciones, entidades eléctricas, los municipios, pero no hay alguien que tome la batuta y diga finalmente ya, yo voy a tomar la decisión. Claro, o sea, la cadena usted que nos explica sobre las responsabilidades y las competencias es casi tan enredado como los cables que vemos en los suelos o en el tendido eléctrico en muchos puntos del país y que hacen evidentemente agua con situaciones de precipitaciones intensas y de viento también intenso como el que tuvimos. Ahora, me sorprende que, claro, la ley Chao Cable, que fue promulgada, según dice usted, en 2019, todavía no tenga reglamento. 5 años han Sí. pasado y eso depende de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Sí, y efectivamente, mira, y este es un tema muy clave porque hace mucho tiempo se le ha exigido a la subsecretaría de turno, porque hay que pensar que han pasado dos gobiernos. Es decir, en el año 2019 estaba el segundo gobierno del presidente Piñera y ahora tenemos el gobierno del presidente Boric y ninguno de los dos, digamos así, ha sacado finalmente. Porque este reglamento tiene que pasar por Contraloría y ser aprobado por Contraloría. Y hace muy poco, lo que decía el gobierno actual es que había presentado este reglamento a Contraloría, pero todavía no estaba aprobado. Pero hace muy poco Contraloría dice, ojo, yo no tengo ese reglamento porque el gobierno retiró ese reglamento y ahora, recientemente, vi una nota de prensa de la Subtel que dice que la próxima semana estarían presentando el reglamento para que Contraloría verifique la aprobación y después empiece a entrar en vigencia. Pero al final, solo como un dato para la causa, la ley del año 2019 decía que la Subsecretaría de Telecomunicaciones tenía 90 días para dictar el reglamento. O sea, ¿qué ocurre entre 90 días y 5 años? Mucho tiempo. No, y además ingresando un reglamento que luego es retirado para hacerle correcciones justo en medio de la emergencia, además. Ahora, entiendo que esa es una coyuntura. ¿Qué pasa también con la imposibilidad de las empresas eléctricas y también de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de saber a ciencia cierta cuántas personas están sin electricidad? Se lo pregunto porque la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustible tiene un conteo general a nivel de regiones y por comuna de la gente que está afectada, pero esos números van variando. Entonces, uno no sabe si efectivamente es porque le repusieron la luz o porque hay un mal conteo. A su vez, y en paralelo, también las compañías eléctricas no tienen a ciencia cierta saber qué personas están con electricidad. De hecho, algunos llaman, avisan que están sin suministro y les llega un reporte que efectivamente en su cuadra, en su casa o en su villa, efectivamente hay electricidad, pero eso no es así. Entonces, ¿cómo va a ser tan precario el sistema que tenemos en Chile respecto de identificar, bueno, quién tiene o quién no tiene luz? Mira, esta es una situación que es bastante recurrente porque la autoridad, por ejemplo, depende de la información que entregan las empresas concesionarias, en este caso las empresas eléctricas. Y la empresa eléctrica, a su vez, depende de la información del cliente final. ¿Por qué? Porque en este momento no han invertido en tecnología que hoy día está disponible para hacer trazabilidad. Es decir, hoy día, por ejemplo, utilizamos normalmente los medidores tradicionales, los analógicos, pero las empresas en su momento, si uno se recuerda años atrás, cuando se habló de los medidores inteligentes, las empresas decían que idealmente había que tener medidores inteligentes, que con los medidores inteligentes tú puedes tener un registro exacto de cuánto un hogar está en corriente o no. A diferencia de lo analógico que tienes que ir a mirarlo, digámoslo así, un técnico o la persona tiene que avisar. Ahora, la discusión de ese entonces era quién pagaba el medio eléctrico, porque las empresas se desentendían y decían que el usuario, que ya había pagado por este medidor analógico, digámoslo Análogo. así, tenía que a su vez pagar el inteligente. Entonces, cuál es la excusa finalmente? Habiendo tecnología,
existiendo, por ejemplo, sensores remotos que pueden estar localizados, no casa por casa, porque es importante tener, por ejemplo, sectores cubiertos, las empresas no lo tienen. Y hoy día dependen exclusivamente, en primer lugar, de la información del propio cliente. Por eso yo escuché a uno de los gerentes de una empresa eléctrica que decía, estamos esperando que el vecino nos avise que estén sin electricidad, cosa que de verdad que llama mucho la atención. Y por otro lado, los números que, por ejemplo, las autoridades informan son a su vez información de la empresa, por tanto no tienen una forma de contrastarlo con nada, más que con la buena fe, digamos, de la información, y es por eso que incluso han mencionado que los van a sancionar porque habían información incorrecta entregada a la autoridad. Por eso yo creo que los elementos tecnológicos hoy día están disponibles para que haya un monitoreo remoto, tanto de las empresas, pero también del regulador, para que la información sea transparente y que haya exactitud. Por ejemplo, saber que hoy día si una casa está sin electricidad, sobre todo teniendo, imagínate, 6 días de este evento, tener la certeza de saber cuántos son y que la persona a su vez, o la familia, sepa cuándo van a reponer la electricidad, porque esa es otra Exacto. información que hoy día es bastante oscura para el usuario final. No, es que impresionante que tenga que hacer una cuadrilla que vaya con una persona que verifique in situ si una persona está con electricidad o no. Parece sumamente precario. Pedro, queremos compartir contigo más de una información que nos está llegando también a través de la cuenta de X del tren NOS, que informa a los pasajeros que debido a falla en el suministro de energía, servicio NOS, Estación Central, se suspende momentáneamente la operación. Los trenes en viaje van a ser evacuados. Bueno, agradece la colaboración con el personal y van a seguir informando. Bueno, esta es la realidad que se está viviendo con esta precariedad, ¿no?, que estamos teniendo en el servicio eléctrico, la vulnerabilidad del servicio también, da cuenta, bueno, con situaciones como esta, de que no solamente a veces falla, me da la sensación a mí, y por eso quiero transmitirte la pregunta, Pedro, da la sensación que efectivamente las empresas pueden estar al debe, pero pareciera que la institucionalidad completa está al debe. Sí, mira, y fíjate que a propósito de lo que tú mencionas como nota, muchas veces no se produce porque no hay corte de luz, sino que los voltajes no son suficientes para el consumo requerido. Es decir, hay consumo eléctrico tradicional de los hogares, pero hay consumo de alta intensidad, por ejemplo, en el tema de trenes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existen también formas de determinar, no tan solo a través de una cuadrilla, sino que remotamente, y usando tecnología. Por eso en la discusión de los medidores inteligentes, cuando todos se centraban en el tema de la inteligencia de los medidores respecto a costos, había que observar todos los beneficios o contras que tenían un cambio como esto, pero a su vez esto tenía que estar reflejado en la fijación tarifaria que se establece para incorporar los costos. Entonces, mientras no exista un cambio de fijación tarifaria de un modelo, y así se denomina, de un modelo de empresa ideal eléctrica para determinar los costos, para efecto de determinar cuánto es lo que se le cobra al usuario, no se incorporan estas tecnologías, se sigue con un sistema analógico, se sigue con el corte y reposición manual por parte de funcionarios que te cortan, y después tú avisas, pagas y van y lo ponen de nuevo la luz. No establecen sensores de voltaje, no establecen estos sensores por sector. Las empresas van a seguir lucrándose porque la ley garantiza un lucro base. O sea, es así el sistema. Pero por otro lado, no les establecen más exigencias de recambios tecnológicos y tenemos situaciones como las que estamos observando hoy en día. Claro, más allá de a lo mejor quitar la concesión a Enel, lo que hay que hacer es una revisión de los contratos, de las exigencias a las empresas concesionarias de servicios tan sensibles como en este caso es la electricidad. Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones y docente del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, muchísimas gracias por tu tiempo. Que estés muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Que te vaya bien, gracias. Vamos a hacer un corte súper breve aquí en T13 Digital PM, ya regresamos con mucho.